Estamos con la intención de ofrecerles un vídeo en el que le hagamos referencia a los detalles históricos más importantes de la ciudad de Melilla. Todas las ciudades, todos los países, como todas las personas, tienen una vida, unas etapas de la vida que van dejándole a las personas, nos dejan arrugas, nos dejan conchas en el corazón. Estamos con la intención de ofrecerles un vídeo en el que le hagamos referencia a los detalles históricos más importantes de la ciudad de Melilla. Todas las ciudades, todos los países, como todas las personas, tienen una vida, unas etapas de la vida que van dejándole a las personas, nos dejan arrugas, nos dejan conchas en el corazón. A las ciudades le dejan surcos. Entonces lo que nosotros pretendemos con este vídeo es mostrarles precisamente los surcos de la historia que han ido quedando en nuestra ciudad, los surcos que se han ido creando, y para ello estamos en este incomparable marco del Club Marítimo de Melilla, a nuestras espaldas las murallas del primer recinto fortificado, y para que nos sirva de introductor de este vídeo tenemos con nosotros al ilustre cronista oficial de la ciudad, don Francisco Mir Berlanga, el cual pues nos va a hacer la introducción de este vídeo, y además él mismo nos va a ir marcando los hitos más importantes de la historia de nuestra querida Melilla. Don Francisco, adelante. La historia de Melilla es tan larga, interesante y gloriosa que haría falta mucho tiempo y muchos espacios, no para relatarla, sino incluso para condensarla. Pero como al fin y al cabo se trata de hacer una presentación de algo que oriente al público, a los espectadores, pues yo creo que hay tres grandes acontecimientos en la historia de Melilla a lo largo de innumerables avatares. Por supuesto, el día de la conquista, que como es sabido es 17 de septiembre de 1497, el gran sitio de Melilla, puesto por el sultán Sidi Mohamed Abdalá desde 1774 a 75, el desastre de Anual, que es en julio de 1921, y la iniciación del movimiento que dio origen a la Guerra Civil. Cualquiera de estos episodios pues es interesantísimo y muy largo de relatar. Hoy, creo yo, estando aquí a las vistas de este magnífico y bellísimo primer recinto, pues voy a hacer algún resumen, a hablar del sitio de Melilla, que es un episodio muy interesante e incluso romántico por la forma con que se inició y se resolvió. En relación al sitio de Melilla, que es un episodio muy interesante, hay una cosa curiosa, es que se inicia el sitio muy pocos años después de haberse firmado precisamente un tratado de paz entre España y Marruecos, que se firma en 1767, donde se dice que la paz entre España y Marruecos sería perfecta por tierra y por mar. Pero el sultán de Marruecos, interpretando arbitrariamente el tratado, afirmaba que se refería exclusivamente a la paz por el mar, no por tierra, y ello creía él que le autorizaba a atacar las plazas españolas de África sin que por ello se considerase violado el tratado. Para esto acudían a un subterfugio muy curioso, a decir que en el tratado
escrito en español, en castellano, se había dicho que el tratado era por tierra, por mar, pero no por tierra, y que en la traducción los españoles, porque se había hecho primero en árabe, habían cambiado el no por i, por, por mar y por tierra. Pero en el original en árabe que tenían ellos decía por mar, pero no por tierra. Claro, esta era una interpretación absurda, porque ningún Estado iba a firmar una paz con otro, una paz parcial, que autorizase las hostilidades por un sitio tan amplio como era por tierra y referir la paz exclusivamente al mar. Y en vista de eso, el rey pues declaró la guerra a Marruecos y ya preparó para defender las ciudades, mandar refuerzos, etcétera, para poder hacer frente al, al nublado que se venía encima de estas plazas aisladas por el mar, puesto que en aquella época pues no existía aviación y todos los refuerzos, las evacuaciones, las municiones, etcétera, tenían que llegar por el mar. Y bien, don Francisco, ¿y cuándo empiezan las hostilidades realmente? Y además, tengo entendido que el propio sultán de Marruecos vino en persona dirigiendo a su ejército. Bueno, las hostilidades no fue una cosa imprevista, sino premeditada, y además en eso hay que reconocerlo, que el sultán tuvo la sinceridad de anunciarlo. Entonces anunció que estaba obligado moralmente a recuperar estas plazas en poder de los cristianos y disparó varios cañonazos sobre Ceuta en señal de que la paz quedaba rota. El sultán efectivamente viene personalmente al sitio de Melilla, al frente del ejército, acompañado de dos de sus hijos, que mandan los cuerpos de ejército, rodean Melilla, establecen unas baterías, una en el cerro, en Santiago, otra en La Puntilla, que era aproximadamente por donde está el cementerio, otra en Trara, que se llamaba Trara, que era el antiguo, el antiguo matadero, que donde está ahora el edificio de la Telefónica. Hicieron una descarga general para anunciar el ataque, hicieron una descarga general sobre Melilla con tan buena puntería o con tanta casualidad que la primera descarga hundió la casa del gobernador, aparte de otros daños la casa del gobernador. El sultán, acerca de los efectivos, se ha fantaseado mucho. Hay autor que habla de 200.000 hombres, cosa imposible, porque la logística de aquella época no permitía mover un ejército, ni el sultán disponía de esas fuerzas. Parece que lo más razonable, y en lo que coinciden varios autores, que fueron alrededor de 30.000. Ahora, llevaban un tren de artillería superior al de la plaza. La plaza tenía mucha artillería, pero ya anticuada, entre ellos muchas piezas de hierro que reventaban con facilidad. Y el sultán tenía una artillería moderna que había comprado a los ingleses y a los holandeses. Y los ingleses, siempre tan amigos nuestros, amigos entre comillas, le habían proporcionado instructores de Gibraltar, que habían venido de Gibraltar para su artillería, en la que servían también, eran las tropas de élite del sultán, en la que servían también renegados cristianos. Entonces aparecen por el camino de la laguna, como decían en aquella época, o sea, procedentes del Atalayón, de Nador, viene el ejército del sultán, se establecen alrededor de Melilla, intiman la rendición, contesta Sherlock con esas frases que defendería Melilla hasta morir, y disparan por primera vez y empieza la guerra, empieza el sitio. Y concretamente, ¿qué día es el que se abre el fuego? El sitio, aunque fueron llegando en días posteriores más tropas y más refuerzos, el sitio se inicia oficialmente el 9 de diciembre de 1774, con la descarga, que he hecho alusión a una descarga general de la artillería marroquí, y ya se empieza a combatir por ambos sitios. Al principio la potencia de fuego era inferior a la de la plaza, por la razón antes citada, que los marroquíes habían traído, habían comprado moderno material, y
la escuadra de Hidalgo de Cisneros, que el rey había puesto para proteger Melilla, el socorro de Melilla, prestó las primeras piezas, mientras llegaban de Cádiz, de Barcelona, de otras plazas, una artillería moderna que fue sustituyendo a la antigua, aquellas piezas de hierro que ya no servían y que luego se utilizaron para amarrar los barcos, como hasta hace poco vimos cuando éramos niños. Los muelles tenían, sirviendo de norais, viejos cañones oxidados de hierro. Pues esta artillería de la plaza, me refiero, tuvo una gran disciplina de fuego, estaban en combinación con la escuadra y mediante señales, un código de banderas que se izaban en el fuerte de Victoria Grande, se les señalaba un objetivo a los barcos y disparaban simultáneamente la artillería de los barcos de la plaza, o sea que se logró un gran objetivo. No obstante, era tal la cantidad del fuego enemigo que prácticamente arrasó todas las edificaciones que había sobre Melilla, y la guarnición que no estaba de servicio y la escasa población civil que quedó, porque fueron evacuadas mujeres y niños, etcétera, continuó la defensa al amparo de las numerosas cuevas que existían y todavía existen en la vieja ciudad. El enemigo, pues llegó un momento que fracasado, que comprendió que no podía tomar una plaza tan valientemente defendida, y mandó un parlamentario, con la correspondiente bandera blanca, con cartas para el rey, para el ministro de Defensa. Entonces se llamaban secretarios, eran secretarios en los que solicitaba la paz, y se suspendió el fuego. Y empezaron ya las conversaciones y acabó el sultán retirándose después de pedir la paz y prometiendo que jamás volvería a violarla, y efectivamente en el resto de su reinado lo cumplió. La retirada del ejército marroquí empezó el día 16, las unidades retirándose también por el camino de Nador, y los últimos restos, las últimas tropas se alejaron de la plaza el día 19 de marzo de 1775, con gran contento de los melillenses, que desde lo alto de las murallas observaban la retirada del ejército enemigo. Por haber coincidido esta retirada, 19 de marzo, con la fiesta de San José, pues los piadosos vecinos de aquella época atribuyeron un poco a la intercesión celestial el triunfo de Melilla sobre sus sitiadores, y entonces acordaron el crear una fiesta anual que se viene celebrando en honor de San José, el día de San José, y en conmemoración de la retirada del ejército marroquí, que es cosa curiosa que en los libros parroquiales, donde el párroco de aquella época anotaba nacimientos, matrimonios y defunciones, anotaba también los acontecimientos importantes, y uno de ellos, con una nota breve, dice: en este día se retiraron el ejército marroquí, quedando la plaza vencedora. No se puede decir en más breves palabras el éxito de los españoles y el fracaso del sultán, pero que efectivamente, seguramente ya dolido de ese fracaso, en lo sucesivo mantuvo excelentes relaciones con España, y la paz, mientras él reinó, no se volvió a violar. Y digo yo, don Francisco, esta victoria, porque fue una victoria española, como usted bien ha relatado, imagino que tendría unas consecuencias en la política inmediata de España con Marruecos y sobre todo en el futuro de la ciudad de Melilla. Pues sí, no todos los resultados que se pudieran haber deducido a causa de la anarquía prácticamente de una parte de Marruecos, que, como he sabido, en aquella época, ya está muy reciente, se dividían en dos grandes zonas: el Blad el Maxen, o sea, que la parte de territorios que obedecían al sultán, y el Blad el Siba, o la parte insumisa. De momento, en el reinado del sultán, de Sidi Mohamed el Adalad,
ya no hubo más ataques ni a las plazas españolas ni al comercio español. Al decir comercio me refiero a los barcos, y además procedió la devolución de los cautivos que había. Entonces este reinado pues ya fue pacífico en lo que se refiere a España. Pero en el futuro, por eso he hecho la salvedad de Marruecos hasta una época muy reciente, estaba dividido en dos zonas, la que obedecía al gobierno y la que no obedecía. Las cábilas prácticamente no obedecían al sultán. Y sobre todo el Rif, que siempre fue rebelde e insumiso, pues provocaron numerosos conflictos e incidentes, atacando, dando golpes de mano a las plazas españolas, y esto motivó represalias y enfrentamientos e incluso guerras entre España y Marruecos, motivado muchas veces no por la agresividad del sultán, sino por la de sus rebeldes súbditos, de lo que naturalmente el sultán era responsable por no tenerlos sometidos y obedientes a sus dictados. Por esto la historia de Melilla continúa en una serie de agresiones, una serie de enfrentamientos que motivan una serie de guerras, que estas pueden dar lugar a muchas más historias y a muchos más capítulos como este que estamos exponiendo. Don Francisco, usted nos ha dado el pie para que hablemos del próximo capítulo. El próximo capítulo se va a referir pues a la llamada guerra de Tetuán y el beneficio que España saca de aquella campaña y que se manifiesta en la ampliación de los límites de Melilla, el famoso cañonazo, y luego, bueno, seguiremos hablando. Bueno, a mí no me resta más que agradecerle a don Francisco que nos haya ilustrado hoy con sus conocimientos y con su sabiduría y con su amabilidad. Y bueno, don Francisco, le emplazamos a usted para que siga usted contándonos cosas de la historia de Melilla. Con mucho gusto, lo haré. Muchas gracias. Aquel cerco de los llamados de los 100 días, o sitio de los 100 días, puso de manifiesto la necesidad de ampliar los límites de Melilla para protegerlo de cualquier agresión de los fronterizos, las cábilas que no respetaban la autoridad del sultán. Sin embargo, por diversas razones, aquel acuerdo no llegó a efecto hasta que en 1859 España y Marruecos empiezan a negociar sobre la ampliación de los límites. Negociaciones que son interrumpidas por la guerra de Tetuán de 1860 y por fin en 1861 se firma un acuerdo, un protocolo internacional entre el Reino de España y el Reino de Marruecos para la ampliación de los límites de Melilla, que se ratifica en el año 1862, que es cuando esos límites definitivamente se amplían. Pero la ampliación de esos límites es muy curioso porque es el único caso en la historia de España y posiblemente del mundo en el que una ciudad ha ampliado su territorio supeditándolo a lo que alcance un disparo de cañón. Y ese disparo de cañón era del calibre 24, que no quería decir que fuese del calibre del ánima, sino del peso de la bomba, que pesaba 24 libras. Y bueno, eso es una historia muy bonita que le vamos a contar ahora y que vamos a ir para el sitio donde está el cañón, donde estuvo el cañón que hizo el disparo de los límites. Si me quieren acompañar. Bien, este es el exacto emplazamiento de la batería que había en el fuerte de Victoria Chica, donde estaba el cañón denominado Caminante, que fue el que hizo el disparo de los límites. Aquí ven ustedes el emplazamiento, este era el pivote en el que el cañón se apoyaba y podía girar. Luego ven ustedes aquí lo que queda todavía de un carril de hierro sobre el que giraba la rueda. Hay que tener en cuenta que esto eran piezas de posición, es decir, eran baterías con un escaso ángulo de tiro debido a que estaban situadas, eran piezas de defensa, eran piezas defensivas. Entonces el ángulo de tiro que tenían era muy pequeño, era un sistema todavía de cañón de avancarga y aquí tenemos el que hizo, como digo, el famoso disparo de los límites. Se efectuaron varios disparos y se tomaron como referencia el que más alejó de la plaza y el disparo más corto, es decir, el más largo y el más corto. Con las dos distancias se hizo la media y la media fueron exactamente 2.900 metros. Los disparos cayeron
en esta dirección que les señalo, que es donde estaba la llamada Huerta de Candor, hoy día en las proximidades del cementerio de Sidi Guariach. Allí donde hoy se encuentra el edificio del Banco de España, existía una fortaleza llamada Torre de Santa Bárbara. Se tomó como punto de referencia para desde allí que el capitán Piñar de Ingenieros fuera trazando a la brújula los puntos, las líneas que conformaban los vértices del polígono irregular que se habían convertido los nuevos límites de soberanía de la ciudad de Melilla. Aquel tratado de límites también llevaba una cláusula por la cual se reconocía una zona neutral, una zona desmilitarizada y no habitable de 500 metros que separasen la frontera de ambos países. Sin embargo, por razones que no vienen al caso, la cláusula del acuerdo jamás se cumplió. Por fin ya tenemos una nueva frontera, está trazada, está delimitada por una serie de hitos, es un tratado internacional reconocido expresamente por el sultán de Marruecos. Ahora falta proteger esa frontera y sobre todo proteger esos nuevos territorios. Y para ello, pues el gobierno piensa en la construcción de una serie de fuertes que, puestos en los puntos dominantes de los nuevos territorios, protegerían al núcleo de la ciudad y a la Vega, como le llamaban, de posibles agresiones. Pero en fin, esto ya es otra historia y ahora se la seguiremos contando. Para que Melilla pudiese salir de sus viejas murallas y extenderse por el llano, la primera obra fundamental que se planteó fue el de desviar el río de Oro y volverlo a su antiguo cauce, ya que el río poco a poco había ido variando el curso de su desembocadura y llegaba a desembocar en las murallas de la fortaleza de Melilla, concretamente en la misma Torre de Santa Bárbara. Las obras se hicieron en el año 1871 y costaron 45.000 pesetas. Una vez desarrollado esto que fue básico para el futuro urbanístico de la ciudad, se inició la construcción de los fuertes exteriores que, situados en las zonas, en las colinas dominantes, habían de proteger el despliegue y la construcción de la nueva ciudad. Pero aún habían de pasar casi 20 años desde el momento en que se establecen los primeros hitos y se delimita la frontera en 1862, hasta que en 1881 se inicia la construcción del primer fuerte, que fue el desaparecido fuerte de San Lorenzo. Ahora nos encontramos ante la entrada principal del fuerte de Camellos, situado en el barrio de la Victoria, y que es el más antiguo de los que hoy día existen, de los que se construyeron en aquella fecha. Se hicieron dos redes de fuertes, unos fuertes grandes, como era el mencionado San Lorenzo, este de Camellos, el de Cabrerizas Bajas, que desapareció en 1928 con la explosión del polvorín que había allí, después el de Rostro Gordo, que ahora está en restauración, y posteriormente el de Cabrerizas Altas, que está dentro del acuartelamiento del Tercio. Terminado esa primera serie de fuertes, se hizo otra segunda serie, una segunda línea defensiva, que tenía como objeto cubrir las zonas desenfiladas entre estos grandes fuertes, cuales fueron lo que hoy tenemos, como es la torre esas torres circulares que nos quedan, como es el fuerte de Reina Regente, el fuerte de San Francisco, el fuerte de Alfonso XIII. Estos completaron el sistema defensivo y hay una cosa muy curiosa, y es que uno de los últimos fuertes que se construyen, que es el de la Reina María Cristina, este fuerte, que está situado actualmente cerca de donde se halla el helipuerto, fue el único que no costeó el Ministerio de la Guerra. Ese fuerte lo costeó la Junta de Arbitrios porque tenía la misión de proteger el barrio del Polígono, que es el primer barrio que se construye fuera de las murallas de Melilla. Pero una vez completado todo este perímetro defensivo y construido el barrio del Polígono, que es el primero que se construye a bastante distancia de las murallas, concretamente a 1,5 kilómetros, se observa que hay una gran deficiencia en la zona defensiva. Es el entrante que hay en el actual cementerio de Sidi Guariach.
y se decide construir allí otro fuerte que está hecho actualmente, lleva el nombre de Fuerte de la Purísima Concepción. La construcción de este fuerte desde el primer momento concitó las iras de los fronterizos que se opusieron tenazmente a ello. Esta es la puerta de entrada del fuerte de Purísima Concepción, cuya construcción originó el levantamiento de todas las cávilas fronterizas de Melilla. Fue la famosa llamada Guerra de Margallo. Este fuerte se hizo en un tiempo récord, puesto que su construcción empezó en el verano de 1893 y se terminó un año más tarde, en 1894, a pesar de todas las dificultades. La oposición de los fronterizos a que se construyese es pues porque está justo al lado del cementerio musulmán de su nombre, el cementerio de Sidi Guariach, y además, a pesar de que se había hecho una rectificación en el trazado fronterizo para que ese cementerio quedase en zona marroquí y en zona neutra, sin embargo los fronterizos no consideraron oportuno que se construyese este fuerte. Dio lugar, como digo, a este enfrentamiento que originó la muerte del general Margallo, y además este fuerte es el último que se construye dentro de la cadena de fuertes que costea el Ministerio de la Guerra, porque hay otro más moderno que él, que es el fuerte de María Cristina, pero ese fue costeado íntegramente por la Junta de Arbitrios, como ya les decíamos anteriormente. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué? ¿Disfrutando de una buena vista desde aquí? Sí. ¿Y qué tal? ¿Se ve bien? ¿Se conoce la historia de Melilla o no? Sí, algo conocemos de la historia militar. De la historia militar. Claro, cómo no, porque tenemos el placer de presentarles a ustedes a las dos nuevas azafatas del Museo Militar de Melilla. Hemos dejado una Melilla en plena ebullición, en pleno crecimiento a principios de siglo, pero hay una serie de hechos importantes que no debemos de olvidar. En 1902 se remodela la Junta de Arbitrios y por primera vez se admiten que la mitad de los vocales sean civiles, 9 civiles y 9 militares. En 1902 también ese año se crea el Telegrama del Rif, un periódico que, como reza su cabecera, es un diario apolítico, defensor de los intereses de España. 2 años más tarde, en 1904, el rey Alfonso XIII visita la ciudad por primera vez. De las 3 visitas que realizó a Melilla, esta fue la primera, e inaugura las obras del puerto de Melilla, una necesidad largamente sentida, porque además se daba un contrasentido. Melilla, que era puerto franco desde 1863, resulta que no tenía ningún puerto. Este periodo es de gran actividad en la ciudad de Melilla, pero hay un problema, y es que la actividad económica de la ciudad, el principal motor, que es la economía, la exportación, está paralizada por la anarquía existente en las cávilas limítrofes que impiden el paso de caravanas que se dirigen hacia el interior de Marruecos. Esa prepotencia comercial española que se irradia desde Melilla también se ve amenazada por el avance paulatino de los franceses desde Argelia hacia Marruecos. Circunstancias ponen a Melilla al borde de un tema que fue de una importancia vital para la ciudad. Siempre habrá un antes y un después de aquellas circunstancias que ocurrieron en ese monte Gurugú que está allí en la lejanía, se ve. Pero vamos a dejar que esta historia nos la cuente nuestro asesor histórico y colaborador en este trabajo, que es el cronista oficial de la ciudad, don Francisco Mir Berlanga. Seguro que ustedes han pasado en más de una ocasión por este lugar y habrán visto esta columna. No tiene más significado que recordar al general don Venancio Hernández, que fue el creador de este parque. Este parque era un lugar que era vertedero de basura, que era el sitio donde hacía instrucción la guarnición,
y este general tuvo la idea de convertirlo en un parque, y alrededor de este parque surgió la urbanización y construcción del resto de la ciudad, o por lo menos del centro de la ciudad. Esta columna fue costeada a suscripción popular por todos los melillenses, aunque el lugar en el que actualmente se encuentra no es el más adecuado, puesto que creo que debería de estar en el centro del parque para que todos los melillenses supieran lo que significa. Pues como digo, está dedicada en homenaje a este general que tuvo esa brillante idea, que fue el iniciador del urbanismo en Melilla, y que está enterrado en el cementerio de nuestra ciudad. Los sucesos a los que nos hemos referido y que ocurrieron en el Monte Gurugú eran sin duda la campaña de 1909, llamada campaña del Barranco del Lobo, campaña del general Marina o simplemente Guerra del 9. Aquello fue la primera vez que los españoles oyeron hablar del Gurugú, del Gorro Frigio, de Sidi Hamet el Hach, del Barranco del Lobo, en fin, de toda la toponimia de esta zona que fue tan tristemente célebre. Pero además no solo fue trágico en Melilla y sus cercanías aquella campaña, sino que además el embarque de los reservistas de la Brigada de Cazadores de Cataluña en el puerto de Barcelona para traerlos a Melilla concitó pues la protesta popular de la gente que no quería para nada aquella guerra. Aquello fue muy bien aprovechado por los anarcosindicalistas, los cuales organizaron un auténtico motín popular que se saldó con una gran cantidad de bajas y víctimas, y que es conocida como la Semana Trágica de Barcelona. Pero en fin, para que nos hable de todo esto, como les prometimos, tenemos al ilustre cronista oficial de la ciudad, don Francisco Mir, al que le vamos a preguntar. Don Francisco, ¿cuál era la situación en los alrededores de Melilla en aquella fecha para que se produjese este estallido, esta guerra? El general Marina, que era comandante general de Melilla, llegó a la ciudad en el año 1905, coincidiendo con un personaje muy curioso en los alrededores, que era el Rogui Mujamara, un pretendiente que se hacía pasar por un hijo del sultán y que le disputaba el trono a su supuesto hermano, el sultán Abdelaziz. Este hombre, pues de una gran energía, consiguió pacificar y meter en cintura a todas las cábilas de los alrededores de Melilla, y actuaba como un auténtico sultán. Coincide esto con el afán de descubrir minas, con las concesiones mineras que el propio Rogui iba haciendo a españoles y a extranjeros. Pero llegó un momento en que las fuerzas del sultán consiguieron derrotar al Rogui, y entonces volvió a implantarse la anarquía en las cábilas alrededores de Melilla, que culminaron con el asesinato de los obreros españoles que trabajaban en la construcción del ferrocarril de San Juan de las Minas al puerto. Y este es el momento que obliga al general Marina a salir en defensa de los intereses españoles, sobrepasando los antiguos límites. Es la primera vez. Pero aquella campaña tuvo dos fases bien distintas, ¿verdad? La primera, que fue realmente nefasta para nosotros, y luego una segunda parte en que se planteó mejor la operación y, en fin, por fin se pudo acabar con la campaña.
Pero aquella paz fue duradera. No, el statu quo, para no hablar de paz, que se mantenía entre la plaza y el campo marroquí, se había roto en tiempos del general Marina con la agresión de los rifeños y el asesinato de los trabajadores españoles que construían el ferrocarril. Y en el año 11, de nuevo, otra agresión motiva la ruptura de la paz de la guerra del Quer, porque los obreros de la brigada topográfica, que estaban efectuando pacíficos trabajos de levantamiento de planos, fueron inesperadamente agredidos también por los rifeños y que, aparte de dar muerte a los que pudieron, luego los profanaron los cadáveres de forma terrible y miserable. Esto motivó la campaña del Quer, en la que el principal personaje por parte española fue el sucesor del general Marina, el comandante general sucesor del general Marina, y por parte enemiga era un famoso moravito de la familia de los moravitos de Segángara, Amisián, al que los historiadores españoles llaman Misián el malo, para distinguirlo del otro Misián, Misián el bueno, Cai de Beniansar, y padre del que había de ser futuro capitán general del ejército español y mariscal marroquí, Mohamed Ben Misián. Con la muerte de Misián el malo en un encuentro con los regulares que mandaba el teniente de Samaniego, se acabó esta campaña porque al morir el jefe, pues aquello provocó una impresión fanática, tremenda, de sus seguidores, que pusieron término a la campaña. Que, por cierto, como nota anecdótica, una hija de este Misián el malo casó con un askari que servía en las tropas españolas en la Mejala de Melilla, llamado Sile Habib, que fue tan leal a España que murió durante la campaña, durante la guerra civil. Refiere usted al año 1912, que es cuando finaliza la campaña del Quer. Precisamente en ese año se produce una cosa muy importante, que es la firma del Tratado de Fez. ¿Podría usted explicarnos qué importancia tuvo ese documento? Por estos años a los que se ha hecho mención, Marruecos estaba en plena anarquía y casi en descomposición, y sobre Marruecos se centraron las ambiciones de las potencias. Francia pues eliminó y conformó a Alemania, que también aspiraba a intervenir en Marruecos, cediéndole territorios en Camerún y Togo, y a Inglaterra renunciando a sus aspiraciones sobre Egipto y dejándoselo para Inglaterra. Entonces quedaron solo Francia y España frente a frente en el tema marroquí, y se produce este tratado de Fez, que se firma el 27 de noviembre de 1912, donde se divide el Marruecos en dos zonas de influencia. La mayor y más importante es la zona sur, que se adjudican los franceses, y la norte, la zona Rif, que es dura, abrupta, habitada por un pueblo guerrero y valiente, se asigna a los españoles y que luego encuentran mucha resistencia y es origen de futuras campañas. Pero hay que hacer constar que es curioso, bueno, curioso porque es historia y viene a confirmar los derechos tradicionales de España sobre sus plazas de soberanía, que una de las razones que a las potencias estuvieron conforme para adjudicar la parte norte de Marruecos a España era en función de la existencia de las plazas de soberanía, Ceuta, Melilla y Los Peñones, tradicionalmente españolas. Es decir, que es el Tratado de Fez, en cierto sentido, viene a reconocer internacionalmente los derechos de España sobre las plazas de soberanía.
Efectivamente, como nos ha comentado don Francisco Mir, el Tratado de Fez supuso pues el dejar las manos libres a España y Francia para intervenir en Marruecos. Sin embargo, la penetración española siempre fue lenta y difícil porque, aparte de la belicosidad de las cávilas bereberes de estas zonas, existía el eterno problema de que la guerra era tremendamente impopular entre los españoles, el gobierno no destinaba los recursos suficientes ni necesarios, y se produce otro hecho importante, que es el estallido de la Primera Guerra Mundial. Francia se ve obligada a sacar casi todas sus tropas de Marruecos y Argelia y llevarlas al teatro de operaciones continental, y las operaciones de pacificación de Marruecos se paralizan. España, con muy buen criterio, paraliza también sus operaciones para no provocar una sublevación y que Francia se viese en apuros. Y este impasse dura hasta 1920, fecha en la que llega aquí a Melilla don Manuel Fernández Silvestre como comandante general de la plaza y que le da un gran impulso a aquellas operaciones. Por cierto, yo le quería preguntar, don Francisco, ¿quién era don Manuel Fernández Silvestre? Don Manuel Fernández Silvestre era un general de caballería con una extraordinaria hoja de servicios. Había combatido en Cuba y, siendo capitán, en el Potrero de la Caridad había cargado repetidas veces contra los insurrectos al frente de su escuadrón, recibiendo 5 heridas de arma de fuego y 11 de arma blanca, a pesar de lo cual se salvó por su robusta naturaleza, y ello le dio una conformidad, una fe en sí mismo, en su buena estrella, que lo hacían él un hombre optimista. Aparte de esto, ya en empleos superiores de teniente coronel, coronel y de general, en lo que llamamos la otra zona, o sea, en la parte del Arache, había tenido una brillante actuación que había merecido que el rey lo nombrara ayudante suyo. Silvestre llegó a tener pues amistad personal con el rey y se consideraba tan honrado y tan orgulloso de haber sido ayudante del rey que usó siempre en lo sucesivo, incluso en campaña, los cordones de ayudante. Francisco, un hombre de esta experiencia, de este arrojo, ¿cómo pudo ser responsable de un desastre de tal magnitud? Bueno, en el año 21, en el desastre, ocurrieron o coincidieron una serie de circunstancias desgraciadas que es muy difícil que se vuelvan a dar, pero ocurrieron. De una parte, la guerra, que era impopular, la escasez de medios y la impetuosidad y temeridad, porque la valentía de Silvestre era temeridad en sus avances. Parece ser, se dice o se dijo luego, que él había ofrecido al rey, con el que mantenía correspondencia privada, a espaldas de su jefe, que era el alto comisario general Berenguer, le había ofrecido la ocupación de Benurreaguel, de Alucemas, que era la clave de la pacificación de Marruecos. Y tan pronto como llegó en el año 20 a Melilla, impulsó las operaciones de forma temeraria, unos avances temerarios, llegando hasta Anual, que quienes han visitado Anual pues saben que aquello no era una posición defendible, aquello era una etapa para continuar, y efectivamente él trató de continuar, pero ya se cruzaron ahí, de una parte, el desastre de Abarrán, que se pierde la posición el mismo día que se ocupa. Por cierto, que el general Misian, entonces teniente de la policía, forma parte de la columna que ocupa Abarrán y es de los que se salvan la retirada. Después, la caída de Igeriben, que fue el día 21 de julio del 21, la famosa junta del día de esa noche, donde Silvestre reúne a los jefes de cuerpo, les hace ver la grave situación, la carencia de municiones, y dice que acuerda bajo su responsabilidad la retirada, y la retirada, que por falta de organización se convierte en un auténtico desastre. Primero las fuerzas en retirada en el desfiladero de Izúmar pierden la mitad de sus efectivos, llegan a Drius y solo permanecen un día. En mi opinión fue el grave error, que debieron quedarse allí donde existía depósito de víveres y tenían el agua muy cerca, pero Navarro, ante el temor que se sublevaran las cávilas a retaguardia, continúa retirándose hasta llegar el 29 de julio a Montebarri, donde queda sitiado
sin elementos, sin agua, sin víveres, y el día 9 de agosto, previa autorización del general Berenguer, se rinde a la jarca enemiga bajo la condición que después de entregar el armamento podrán salir libremente hacia Melilla, cosa que el enemigo no respetó y asesinó a los rendidos sin respetar siquiera a los heridos, a los que dio muerte en las propias camillas donde trataban de ser evacuados. Pero bueno, y entre tanta fuerza, entre tanta gente, tantos jefes de prestigio, ¿no hubo nadie que pudiese organizar aquello y evitar aquella terrible tragedia, aquella hecatombe? Pues sí, en medio de aquel desastre general, porque el nombre que merece aquella derrota es de desastre, hubo episodios heroicos. El propio comandante Benítez, en la caída de Igueriben, cuando le autorizaron para rendirse, contestó por el heliógrafo: los españoles de Igueriben mueren pero no se rinden, nos quedan 12 cargas de cañón, escucharlas y al disparar la última, tirar sobre nosotros, porque moros y españoles estaremos revueltos dentro de la posición. Y efectivamente murieron todos, salvándose únicamente un herido, que fue el teniente Casado, que cayó prisionero herido y que más tarde escribiría un libro titulado Igueriben, donde relata los últimos momentos de la desgraciada posición. Otro héroe, indudablemente, a pesar de sus errores, a pesar de lo que se combatió, de lo que se dijo de él, fue el propio general Silvestre. Cuando el hombre vio lo que iba a ocurrir y ordenó la retirada, no quiso sobrevivir a su derrota y se quedó en la posición, no quiso salir para morir y allí desapareció. Nunca más se volvió a saber de él. Ya en el camino de la retirada, pues en la evacuación de Drius, el regimiento de Alcántara, que es de las pocas unidades que conservó su cohesión, su disciplina, su organización, en la retirada cargó repetidas veces, multitud de veces contra el enemigo, hasta quedar prácticamente deshecho. Cuando se habla de las cargas de Montearri, en realidad es porque Montearri era más famoso. Las cargas fueron en Ligán. En Montearri ya estaba deshecho, había desaparecido el regimiento. Y también en la última fase de la retirada hay que recordar al capitán Arenas, de ingenieros, que pidió voluntariamente, en unión de varios oficiales también voluntarios, cubrir la extrema retaguardia de la columna que ya se iba hacia su último destino, que era Montearri, y él y todos los oficiales que mandaban la retaguardia murieron en cumplimiento de su deber. ¿Y en aquellos días solo hubo muerte, tristeza, tragedia, desolación, o hubo algo que no fuese solamente eso? Sí, realmente, en medio de aquel desastre general, porque es el nombre que merece, ya hemos dicho cómo hubieron episodios de un heroísmo que, en cierto modo, pues salvaron aquella situación tan triste y bochornosa, porque hay que decirlo. Pero también hubo episodios amorosos, porque el amor, incluso en medio de los desastres, el amor triunfa siempre, que es la historia del teniente Medina, un teniente de artillería enamorado de una muchacha catalana que defendió la posición A y en ella murió. Y en esa correspondencia que se cruzaron se encuentra el entusiasmo con que aquellos dos jóvenes pusieron en un amor que la muerte y el desastre lo cortó para siempre. Después de aquel desastre, aquello movilizó a la opinión pública española. El gobierno se tomó en serio la guerra de Marruecos y empezó a mandar aquí un numeroso ejército bien equipado, bien mandado, bien dotado. Pero de todas formas, por cuestiones políticas, siempre que se pedía un aumento del presupuesto de defensa, las Cortes se alborotaban, siempre que había un muerto, se alborotaba la opinión pública. Entonces, la guerra, a finales del 22, prácticamente el territorio perdido en el desastre se ha vuelto a recuperar, pero la guerra se estabiliza en el frente de Tiziasa, la sierra de Tenzama.
se producen durísimos combates y en junio de 1923, en uno de estos combates, fallece el teniente coronel Valenzuela, jefe de la Legión, al frente de sus legionarios. Pero en aquel mismo año ocurre algo que va a cambiar profundamente el tema de esta guerra. El general Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, en septiembre de ese mismo año da un golpe de Estado y se propone dos cosas: meter al país en cintura y acabar con la campaña de Marruecos. ¿Cierto, don Francisco? ¿Cómo es que de repente Francia se decide a apoyarnos en la guerra de Marruecos cuando siempre había estado aplaudiendo nuestros desastres? Pues la razón es muy fácil, porque a ella le llegó el turno también. Abdelkrim, ensoberbecido por el triunfo momentáneo sobre los españoles y enriquecido por los 4 millones y pico de dinero, de duros de plata, que había cobrado por la devolución de los prisioneros, pues sintió tal orgullo que se creyó efectivamente un enviado de Alá para reunificar Marruecos y se decidió atacar también a los franceses, a los que sorprendió no preparados y les dio un palo en el Guarga muy fuerte, pues vamos, tan fuerte como el que nos dio a los españoles, y estuvo a punto de tomar Fez, de llegar a pocos kilómetros de Fez. Pero naturalmente Francia era un país con un gobierno pues fuerte, un gobierno más serio o más patriota que el español, aunque sea triste decirlo. Reaccionó como debía hacerlo, mandó al mariscal Philippe Pétain y este le dijo: yo me comprometo a restablecer la situación, necesito 100 batallones de infantería, 30 escuadrones de caballería, 40 baterías, etcétera, etcétera. Y el gobierno de Francia dijo: ahí está, e inmediatamente los mandó, incluso tuvo que movilizar, y se restableció completamente la situación. Pero entonces ya comprendió los franceses, lo mismo que los españoles sabían, que la situación no se podía mantener ni se podría terminar la rebeldía sin previo acuerdo entre españoles y franceses. Y efectivamente, se llega a un acuerdo, porque Primo de Rivera, aunque en un principio era contrario a la acción en Marruecos, luego comprendió que por prestigio nacional había que mantenerlo y darle una solución. Se establecen conversaciones entre ambos Estados mayores y se acuerda una acción conjunta que culminaría con el desembarco de Alhucemas y la derrota total de Abdelkrim. Y por fin, ¿qué día se produce el ansiado y esperado desembarco de Alhucemas? El desembarco de Alhucemas tiene lugar el día 8 de septiembre de 1925, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de la Victoria, patrona de Melilla, y se lleva a cabo por 2 fuertes columnas, una procedente de Ceuta, mandada por el general Saro, y otra procedente de Melilla, mandada por el general Fernández Pérez, ambos a su vez subordinados al general don José Sanjurjo, y este a su vez al propio jefe del gobierno, general Primo de Rivera, que a bordo del acorazado España toma parte y dirige las operaciones en colaboración con los franceses. Estas 2 columnas, embarcadas naturalmente, primero llega la de Ceuta, que es la que desembarca primero, y la segunda, que es la columna de Melilla, del general Fernández Pérez, tiene por misión, al llegar frente a Sidi Idriss, hacer un amago de desembarco. Iba protegida, convoyada por la escuadra francesa, en las que estaba entonces el acorazado París y los cruceros Metz y Estrasburg y varios destructores. Lanzaron unas columnas de humo y simularon un desembarco para atraer enemigos, con gran éxito, que estuvieron varias horas allí y efectivamente por la noche pudieron comprobar
como en las montañas inmediatas a Sigris se encendían las clásicas hogueras de los marroquíes para pedirse auxilio a unas cávilas a otras. Después, la columna de Melilla recibió orden de continuar y desembarcó también en Alhucemas, pero la primera que desembarcó fue la columna de Ceuta. Avanzaron después de violentos combates, Abdelkrim huyó, su cávila fue raciada y el general Godet, que era coronel de Estado Mayor de la columna de Melilla, en su libro Las etapas, Marruecos, las etapas de la pacificación, relata la gran satisfacción que produjo a la gente, a los militares españoles y sobre todo a la columna de Melilla, que recordaba el desastre, la entrada en Benyurriaguel y en la casa del odiado del Krim, que al verse expulsado de su territorio y por otra parte los franceses avanzaban del sur, se entregó a los franceses prisioneros, evitando caer en manos de los españoles, que seguramente lo hubieran pedido cuentas por sus asesinatos en Montevarri y en Asnid de los prisioneros. Los franceses lo desterraron a la isla de la Reunión, donde estuvo varios años, y posteriormente, sin contar con España, lo pensaban traer, no se sabe si a Marruecos o llevarlo a Francia, pero al pasar por el canal, el Abdelkrim consiguió escaparse, se refugió en Egipto, donde pidió asilo político y allí murió. Usted que Abdelkrim se rindió a los franceses, sin duda intentando salvar el pellejo como natural. Imagino que la rendición de Abdelkrim, que era el cabecilla de la rebelión, hizo que por fin llegase la paz, ¿o no? La rendición de Abdelkrim y su exilio fuera de Marruecos fue un golpe tremendo para la rebeldía, pero todavía continuaron algunos núcleos resistiendo, sobre todo en la parte de Ketama, donde en el año ya 27 hay unas nevadas tremendas que sorprenden a varias columnas que estaban allí y ocasionan muchas bajas, sobre todo por congelación. Pero el espíritu de las tropas españolas lo superó y continuaron la lucha contra los núcleos rebeldes que capitaneado en la otra zona por el Geriro, que al viéndose acorralado acabó por pedir la paz y pasarse a los franceses. El 10 de julio de 1927, desde su cuartel general de Bagtaza, el general don José Sanjurjo pudo dar el último parte de guerra, hablando de la pacificación de Marruecos, que había costado 18 años. Desde el año 1909, en que Marinas se ve obligado a salir de los límites, hasta el año 1927, en que Sanjurjo da cuenta a la nación de la derrota total de los rebeldes y de la instauración de la paz en Marruecos, que ya nunca volvió a ser alterada. La paz que usted ha aludido, la paz de Bagtaza, trajo como consecuencia que los reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, visitaran Melilla y Ceuta, pero sobre todo Melilla, ¿no es cierto, don Francisco? Pues declarada oficialmente la paz, en primer lugar el general Sanjurjo, para hacer efectivo esa declaración que tanta confianza daba a los españoles, hizo un recorrido por tierra desde Alhucemas a Melilla, donde jamás había penetrado ningún español, escoltado por el escuadrón de lanceros de la Legión. Pero también la Casa Real quiso asociarse a la alegría que la paz de Marruecos había producido en los hogares españoles, y el rey Alfonso XIII, acompañado de la reina doña Victoria, y a bordo de una lucida escuadra, llegó a Melilla, también visitó Ceuta, visitó Alhucemas y visitó Melilla en el año 1927. Fue el primer rey, después de su lejano antepasado Carlos V, que ponía el pie en Marruecos. Lo había puesto en 2 ocasiones anteriores, cuando tenía 16 años, para poner la primera piedra en el futuro muelle de Melilla, el muelle Villanueva. Después
fue en el año 12, donde de nuevo volvió para hacer una visita con ocasión de la campaña del Quer, y por último, este año 27, que por cierto dejó una huella en el Parque Hernández, el hermoso Parque Hernández. Esas pérgolas que hay a la entrada y a la salida se construyeron apresuradamente para una fiesta que la ciudad dio en honor a los reyes, una verbena popular, donde el rey, acompañado del jefe del gobierno, del alto comisario y de mucho séquito, de las señoras, etcétera, bailó con la señorita Primo de Rivera, al propio tiempo que el presidente del gobierno, general Primo de Rivera, bailaba con la reina. Este es un recuerdo que los antiguos de Melilla, de los que ya quedan pocos testigos, pues lo relatan con curiosidad y simpatía, la verbena que la ciudad organizó en honor a los reyes. Bien, pues ya han visto ustedes estos surcos tristes que ha ido dejando la historia en nuestra ciudad. Por supuesto, esta etapa ya la vamos a pasar ahora y vamos a hablar de otros surcos más alegres, pero de todas formas, todo esto es lo que ha ido conformando la historia de nuestra ciudad. Es el paso de los siglos y es el surco del tiempo. Queremos agradecer a don Francisco Mir, por supuesto, la colaboración que nos ha prestado, en su inestimable colaboración que nos ha prestado en esta etapa tan decisiva de la historia de Melilla como son las guerras de África. Y bueno, les emplazamos a que sigan ustedes viendo más cosas de Melilla, cómo va creciendo esta hermosa ciudad, y sobre todo, pues, que desde 1927 hasta ahora que no continúe esta sequía de visitas reales. Ustedes se estarán pensando, bueno, ¿qué fue de aquella historia de amor que nos relataba don Francisco Mir en una de sus intervenciones y que había ocurrido durante aquellos aciagos días de julio de 1921, durante el desastre de Anual? Bueno, pues no se nos ha olvidado, simplemente es que hemos preferido acabar con toda la tristeza del relato de las campañas de Marruecos y la influencia que ellas tuvieron en el desarrollo de nuestra ciudad para relatarles esta historia. Y lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, presentarles a nuestros protagonistas, que fueron el teniente de artillería Antonio Medina de Castro y su prometida, una joven catalana de Gerona llamada Rosa Margarita Barceló Aguiar. Antonio había nacido en Serrada, un pueblo de la provincia de Valladolid, y muy joven se sintió muy atraído por la milicia e ingresó en la Academia de Artillería, de la que salió, me parece que en 1918, de teniente. Fue destinado a Gerona y allí conoció a su prometida, Rosa Margarita, que el padre era fabricante de licores, eran industriales, tenían también dinero. Aquello debió de ser un flechazo mutuo porque no hubo ningún inconveniente por parte de ninguna de las dos familias. Y bueno, toda esta historia se ha podido reconstruir gracias a la correspondencia que esta pareja de enamorados sostuvo durante varios años y que está aquí en nuestro poder. La primera carta que el joven Antonio escribe la manda a La Habana, a Cuba, como verán ustedes por el sobre. Y esto es debido a que ella, Rosa Margarita, tenía familia allí en Cuba y en Estados Unidos, que tuvo luego una importancia vital esta familia, como se verá más adelante, y le escribe una carta muy, muy sentida, una carta muy bonita, en la que le hace notar el dolor de esa separación, que es la primera vez que la pareja se separa. Y luego ya la correspondencia, esta carta tiene fecha 18 de mayo de 1920, y luego la correspondencia pues se vuelve a reanudar el 19 de febrero de 1921. Esta carta está escrita desde Málaga, como ven ustedes, tiene el papel lleva el impreso, la cabecera del famoso café inglés de la calle Lario, y en esta carta pues Antonio le comunica a sus padres que ha llegado a Málaga sin novedad y que está esperando embarcar hacia Melilla en el vapor Montetoro, que era el correo de Transmediterránea. Curiosamente le dice, los sábados no sale barco, así que he de esperar a mañana para embarcar en el Montetoro de Transmediterránea, que saldrá a las 8 de la noche y estaré al día siguiente por la mañana en Melilla. Ya tengo el pasaje tomado. Sí, Antonio ya empieza a darse cuenta de lo que es desplazarse a Melilla
que por cierto viene destinado aquí a la Comandancia de Artillería de la ciudad. Después hay otra carta que está escrita aquí en Melilla, con fecha 22 de febrero de ese mismo año 1921, y bueno, ya le dice a sus padres que se ha incorporado a su destino, que le gusta mucho Melilla, que es curioso porque dice: esta mañana me he presentado en la comandancia general, claro. Mañana saldré para Anual y desde allí os escribiré. Melilla es una hermosa ciudad y su zona es sin disputa la mejor del territorio y la más tranquila. Alucema será unida a la plaza 1 de mayo, probablemente sin disparar un tiro. En fin, ya empieza a relatar las impresiones que le produce su llegada a nuestra ciudad y el ambiente que se respira aquí tanto en lo militar como en lo político. Esta carta está escrita en Ventier el 25 de febrero y bueno, le dice, está dirigida a sus padres y le dice: anteayer por la mañana salí de Melilla en camión automóvil, comí en Dardrius y por la noche llegué a este campamento, en el que esperamos la orden de seguir hasta Anual. Esto será probablemente pasado mañana domingo. Y el lunes o el martes seguiremos hasta la posición en que quedaré establecido con un sargento, un cabo y 12 artilleros. Ventier era, digamos, la posición que daba entrada al famoso desfiladero de Izúmar, era como el cerrojo de aquel pasillo, y Dardrius era el gran campamento que había montado a retaguardia, donde se concentraba toda la logística del ejército de Silvestre avanzando hacia Lucena. En esta carta, pues bueno, aquí habla de que la zona es muy tranquila, todos los campamentos suelen estar establecidos junto a algún aduar. Los moros, moras y moritos anidan entre las tumbas y conviven con los soldados, que entre paréntesis los tratan muy bien, hasta con cariño. Lo que hay es una miseria espantosa tras 5 años de mala cosecha y de sequía. En fin, ya es un hombre que, como vemos, se va fijando en los detalles y va relatando no solo sus vicisitudes militares, sino también la situación que hay en el territorio. Por fin, aquí hay una carta escrita el 7 de marzo desde Anual y se la manda a su novia Rosa Margarita. Y es una carta preciosa. Aquí sí que hay poesía, pero vamos, por doquier. Es una carta que parece que está escrita por un poeta y no por un militar en operaciones, en campaña. Le dice: hace media hora que aún duraba en nuestra tienda la sobremesa de la cena y era todavía domingo. Salí a despedir a 2 de nuestros comensales que tienen sus camas en tiendas distintas y se me ocurrió mirar al cielo. Esto hace que te escriba ahora, luego de estar un rato a solas fuera de la tienda, durante el cual mi mirada iba a las estrellas y mi alma a la tuya. Aquí continúa diciendo: el campamento duerme ya. Algún ladrido lejano dentro, escasos ruidos amortiguados cruzan las siluetas de los centinelas y vigilantes de trecho en trecho. Una tienda es, gracias a la luz que aún conserva encendida dentro, un farol cónico gigantesco. No hay luna, esto hace que se descubran más estrellas y luzcan mejor. Nunca contemplé un cielo estrellado como el de esta noche. Es una borrachera de luz estelar, un continuo encender de nuevas chispas sobre el fondo oscuro, casi negro, que alumbrándose vierte sobre nosotros en un incesante parpadeo todo el resplandor de la iluminación maravillosa. Como verán ustedes, es una carta que rezuma poesía por todas partes, y no cabe duda de que este chico pues tenía, aparte de su vertiente militar, pues lógicamente una vertiente de poeta. La siguiente carta está escrita desde Buimellán, Dar Buimellán, que era la posición a la que él iba y que no conocía el nombre. También se la dirige a su novia: mi Rosa Margarita querida, empieza así. Esta mañana me han llegado 2 cartas tuyas, fechadas el 21 y el 22. ¿Cómo es posible, mi pitusa, que no hayas recibido todavía ninguna de las mías? Te he escrito muchas, sobre todo desde que estoy en esta posición, aprovechando que diariamente sale de esta un moro de la mía, de la policía indígena, con el correo. Durante la pasada Semana Santa te he escrito todos los días desde el martes, y tú no la recibes, mi pobre pitusa. ¿Qué haría yo para remediarlo? En fin, es una carta en la que el hombre se lamenta de las malas condiciones del correo y de lo que tarda en recibir noticias, tanto él de su novia como su novia de él. En fin, esto debe de ser un auténtico suplicio en estos jóvenes enamorados. Otra carta, y vamos siguiéndole el camino, está escrita también en Buimellán, en Dar Buimellán, el día 9 de abril. Se la dirige a sus padres y bueno, aquí le dice que el alto comisario Berenguer y el comandante general Silvestre estuvieron aquí el martes día 5. Se traerán enseguida a este campamento la columna que estaba en Anual, con lo cual estaremos unos kilómetros más cerca de Alucema. Una vez hecho este cambio y con ella la batería, que nos trasladaremos a otra posición. Fuerte en esta línea de 3 posiciones, Idris, Buimellán y la nueva posición
en espera de que Silvestre vuelva de España y a que dé fruto la labor política y continúe su avance sobre Lucema una vez que los quintos estén instruidos. En fin, sigue, a pesar de su corto empleo, el hombre sigue dándose cuenta de la situación y sigue mirando lo que va pasando a su alrededor. Por cierto, que esta carta tiene un croquis de dónde estaban las posiciones y del lugar donde él se encontraba. Es muy curioso porque es un mapa hecho en la misma carta con la misma pluma que escribe. Nueva carta, también desde Darbuy Mellán, que le escribe el 23 de abril a sus padres. Y bueno, en vez de comentarle que cada 2 días en la semana envía un artillero con un mulo a la posición de Sidi Mohamed para que recoja el correo y lleve el que le escribe, pues en fin, le hace unas consideraciones y al final acaba diciendo algo muy curioso. Los moros siguen buenas personas y tranquilos. El general Silvestre está en España. Creo que volverá a mediados de mayo y entonces es probable que el avance se continúe hasta Lucema, pacíficamente, ya que los jefes de la zona por ocupar se han presentado casi todos. En fin, este hombre no presagiaba la tormenta que se avecinaba y como casi todos los mandos de esta zona por aquellos días pensaba que lo de llegar a Lucema era un simple paseo militar. Cuán lejos iba a estar luego la realidad de estos sueños. El mes de mayo no hay ninguna correspondencia, se ha perdido, y esta se reanuda nuevamente el 2 de junio. El teniente Medina está en Melilla y le escribe a sus padres y ya lo que les decía yo, esa tormenta que se avecinaba, esas nubarrones de tragedia que se estaban amontonando aquí en los campos del Rif, empieza ya por fin a estallar. En esta carta le comunica a su tío que ayer han comenzado las operaciones. Circulan rumores alarmantes en los que no hay que creer, pero indudablemente hemos tenido bajas. Cuando te llegue esta carta lo sabréis de sobra por los periódicos. Dice que un capitán de la policía, Huelva, y otros regulares, Salafranca, han muerto. No sé si será verdad o no, pero la verdad es que ha debido de haber numerosas bajas y es muy posible porque los Beniurriakel son gente de cuidado, tienen buen armamento y disponen de municiones con abundancia. Pero no os preocupéis porque yo estoy en Melilla de descanso y lo que estoy esperando guardias en el cuartel de la comandancia, pero a mansalva, que es por cierto una ocupación bien poco heroica y poco peligrosa. Sentido del humor no le faltaba. Y bueno, al día siguiente, día 3 de junio, le escribe otra carta y aquí sí ya da ya más detalles. Indudablemente lo que está relatando el joven teniente a su familia, intentando quitarle hierro a la cosa, es el desastre que ha ocurrido el día 1 de junio en la posición de Abarrán. Y entonces en esta carta hay un detalle ya que presagia lo que se avecina. Se la escribe también a su tío y le dice que se sigue sin noticias concretas, aunque han llegado ya algunos heridos a la plaza. Bajas sin duda ha habido bastantes, de policía indígena principalmente, oficiales y artillería. Por desgracia, han sucedido 2 cosas por primera vez en esta guerra y que tienen gran trascendencia moral. Que los moros entran en una posición y que se lleven la artillería. Se está refiriendo a la batería que mandaba el teniente Flomesta y que, bueno, fue hecho prisionero y se dejó morir de hambre y de sed antes que enseñarle el manejo de esas piezas a sus captores. Bueno, aquí habla de que parece que han matado, la batería fue cogida, que era del regimiento mixto, porque se le acabaron las municiones y habían matado al teniente y la mitad de los artilleros. Los restantes 4 o 5 han llegado a Anual llevando los cierres y otros elementos suficientes para dejar inútiles las piezas, cosa que no era cierto, por desgracia. A estas horas parece ser que la Jarca amiga hizo traición y que están atacando Sidedriz y Darbuy Mellán, que está a 3 o 4 kilómetros de la posición copada. La posición perdida estaba sobre el monte Abarrán, la pusieron antes de ayer de madrugada sin pegar un tiro, el ataque comenzó a las 5 de la tarde. La gente está lo alarmada que pueden suponer. En fin, ya empieza a darse cuenta de que efectivamente algo no marcha bien y que va a haber problemas y gordos. Esta carta del 7 de julio, que se la dirige a los padres, es una carta con tintes dramáticos. Le dice: queridos padres, unas líneas únicamente, pues apenas dispongo de 5 minutos. He recibido la orden de marchar con un destacamento de 10 hombres, 2 cañones Schneider de tiro rápido, para la posición A, que es una de las que consolidan o aseguran el camino a Anual y a Darbuy Mellán. Está a unos 20 kilómetros más próxima a Melilla que a Darbuy Mellán, es decir, en territorio amigo, por lo que podéis estar tranquilos. Es decir,
se ha decidido reforzar todas las posiciones que consolidan el camino de Izúmar, que es el desfiladero que comunica Drius, Ventier con Anual. Y bueno, esta posición A es la primera que hay saliendo de Ventier, estaba como a unos 6 kilómetros allí, y bien, tuvo una importancia vital, como ahora les contaremos, en aquellos días del desastre. Esta carta está escrita ya desde la posición A y tiene fecha 11 de julio y se la dirige a su abuela, a la que le escribe para felicitarle, no sé si su santo o su cumpleaños. Y bueno, está muy contento, dice, esta nueva posición en la que estoy destacado no es mala. Tenemos un agua excelente y un clima agradable. Estamos como en un castillo, en lo alto de una montaña de 150 metros de elevación, a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Ventier es un campamento bastante grande al cual vamos diariamente, es decir, va un convoy a por víveres, paja, cebada, está a 6 kilómetros de la retaguardia. Muy próximo a nosotros hay 3 o 4 posiciones más, Jebeludía, El Moravo, posición B, posición C. En nuestra posición hay una compañía de infantería, una sección de ametralladoras y los 2 cañones que yo mando. En fin, ya le parece que el hombre está contento e incluso llega a decir que desde allí se ve el mar. Indudablemente la posición que veían desde allá arriba y que estaba en el mar era la posición de Sidi Driss. Y por fin llegamos ya a la última carta, que quién diría que esta carta, que todavía se conserva con el sobre, que está dirigida a sus padres también, es la última carta que escribe el Medina muy pocos días antes de morir. Le quedaba escasamente una semana de vida. Está escrita el 19 de julio y en ella le dice que esta posición no está mal. No pienso moverme de aquí hasta diciembre. El pobre no se pudo mover de allí en toda la vida ya. Hago una vida como es natural, bastante monótona y ordenada. Eso mismo contribuye a que los días pasen más deprisa. Me levanto a las 9 y dedico una hora escasa a enseñar a mi gente la instrucción de apuntadores y la de artificieros, que son los que gradúan las espoletas para que esta haga explosión en el momento preciso. Luego empleo un rato con 2 analfabetos que me he propuesto poco menos que cuando terminen el servicio militar salgan de bachilleres. Por la tarde leo, alguna vez o juego al tresillo con el capitán y los oficiales de la compañía. Hemos tenido que desmontar los cañones para quitarles el polvo que se mete en todo el mecanismo y para que estén en perfecto estado de funcionamiento. Y bueno, aquí ya le dice que las operaciones se han paralizado y que él espera que por lo menos hasta el otoño no se reanuden, ya que después del tropiezo de Abarrán la moral está muy baja por parte de las tropas españolas y muy alta por parte de las arcas rifeñas, porque es la primera vez que han cogido una posición y han cogido la artillería. También le da a entender que parece ser que hay cierta rivalidad entre el general de este territorio, Silvestre, y el alto comisario, que es Berenguer. Y luego además hay una cosa muy curiosa, le dice a los padres que del mismo modo que le han mandado el traje nuevo, que le manden varios kilos de chorizo. Me servirán para la República de Oficiales y convidaré también a un rancho extraordinario a los 10 artilleros. De enviarlos calculo que llegue a Melilla del 1 al 4 de agosto, así que me los traerá el cabo que manda a cobrar la consignación. Nada más, os abraza a todos, Antonio. Fue su última carta y ni recibió los chorizos ni pudo moverse de allí en la vida. ¿Qué pasó? Pues bueno, hay una cosa muy curiosa. En esta carta también le dice que están oyendo el tronar de la artillería y que, bueno, no saben qué lo que es. Esa es la artillería de Anual y de Igueriben, protegiendo los convoyes que tratan de entrar en esa posición. Como todos ustedes saben, 2 días después de escribir a Antonio Medina esta carta, el mismo 21 de julio, la posición de Igueriben cayó. Como consecuencia de aquello, el general Silvestre tomó la decisión de evacuar Anual. Aquella retirada, por precipitación, por falta de organización, se convierte en una huida y todas las posiciones que custodiaban el paso de Izúmar son abandonadas prematuramente, sin que los que la mandaban tuviesen orden de hacerlo. Y la única posición que resiste es precisamente la posición A, en la que está el teniente Medina, defendiendo junto con el capitán Escribano, que era el jefe de la posición. Es al pie de esta posición donde el teniente coronel Primo de Rivera, con el regimiento de Alcántara, espera a los que vienen huyendo a través del barranco de Izúmar, allí los reconduce, allí los organiza y los escolta hasta Ventier, y esto evita que haya muchas más bajas. El día 23
de julio el general Navarro decide evacuar también, una vez que las tropas se han replegado hasta Drius, decide evacuar la posición de Drius, y relatan los supervivientes en el famoso expediente Picasso que todavía oían disparar las piezas de la posición A, que siguió resistiendo heroicamente durante varios días más, y eso hizo que los rifeños distrajesen su atención y que la evacuación de la posición de Drius fuese mucho más feliz de lo que podía haber sido. Durante unos días la opinión pública está sobrecogida. ¿Cómo es posible que un ejército de 10.000 hombres haya sido derrotado de esa forma tan estrepitosa? El resto de la columna que manda el general Navarro se va replegando desde Drius, Batel, Tistuti, hasta que acaba refugiándose en Monte Arruil, y allí se ven obligados a capitular, y una vez que han capitulado pues son prácticamente aniquilados por los rifeños. La familia de Medina, incluyendo a su novia Rosa Margarita, pues no han perdido la esperanza es lo último que se pierde. Piensan que Antonio puede estar herido, o que puede estar prisionero, o que puede estar refugiado en el aduar de algún rifeño amigo de los españoles. Esta esperanza se mantiene durante varios meses, hasta que por fin, en diciembre de ese mismo año de 1921, cuando se ha reconquistado ya casi todo el territorio y las tropas españolas tienen su punto máximo de avance en Bentier, se presenta ante la autoridad militar de esa plaza un soldado del regimiento de infantería de Ceriñola, que dice ser el único superviviente de la posición A. Y bueno, ha estado prisionero en un aduar de un rifeño, el mismo rifeño que le ha capturado y que lo ha hecho prisionero, que le ha respetado la vida, y que el chico relata de una forma realmente trágica. Y allí él dice que ha visto morir al teniente Medina como un artillero abrazado a la cureña de su cañón, y que bueno, al caer son los últimos momentos ya de la resistencia de la posición A, y que sus propios artilleros lo cogen, lo lían en una manta y lo depositan en su tienda de campaña encima del camastro que tenía allí, y esa es la última visión que él tiene del teniente. Este soldado se llamaba Antonio Tavira Morales, es el único superviviente de la posición, y bueno, este relato sirve para confirmar que el teniente Medina ha fallecido en el cumplimiento de su deber. Tras la declaración jurada de este soldado, lógicamente se le comunica a la familia que Medina ha muerto y que no hay ninguna esperanza, y lo que es peor, que el cadáver no ha aparecido, porque el territorio en el que se encontraba la posición A continúa aún sin ocupar, en poder de los rifeños. Pero hay otro detalle más. Aún han de pasar un par de años o tres hasta la primavera de 1924, cuando surge una nueva sorpresa, y es que esta historia va de sorpresa en sorpresa. Un rifeño que hoy, en esta fecha, vamos, en ese año de 1924, es soldado askari de la policía indígena, comunica que él fue uno de los asaltantes de la posición con la Jarca, es decir, que militaba en el otro bando, y que efectivamente vio que al saquear la posición, había un teniente de artillería que estaba envuelto en una manta, que estaba muerto, y entonces el CAID que mandaba a la Jarca cogió la manta y el reloj de oro que tenía, y que él tiene noticia de que ese reloj era del teniente, porque él vio cómo se lo quitaba. Entonces se hacen las oportunas investigaciones y efectivamente aparece la manta, que tiene las iniciales AM, Antonio Medina, y aparece el reloj de oro también con sus iniciales. Y entonces el auditor de guerra de Melilla le comunica al padre de Medina que los restos están localizados, y que va este soldado junto con otros marroquíes más también filiados en la policía indígena, van a salir una noche y van a intentar traerse los restos. Efectivamente, con un fuego de protección que se les brinda desde la propia posición de Bentier, consiguen llegar allí y traen los restos. Estos restos son reconocidos por un capitán de artillería que era compañero de promoción de Antonio, y por un médico, y entonces ambos llegan a la conclusión de que efectivamente los restos pertenecen al teniente Medina por su elevada estatura, por la configuración de los huesos de la cara, y además porque coincide tanto la versión del soldado, que único superviviente, como la de este antiguo enemigo, hoy aliado de España, y además la aparición del reloj y la aparición de la manta. Y entonces le comunican al padre, como ustedes verán en la carta, que los restos han sido guardados en una caja envuelta en un crespón negro y en la bandera nacional, y que son traídos a Melilla, y aquí
van a ser enterrados en el Panteón de los Héroes de las Campañas, conocido popularmente como Panteón del Ángel, que es el sitio que esta ciudad guarda para velar los restos de todos los héroes, y que como héroe que era, allí fue enterrado. Pero no crean ustedes que esta historia acaba aquí. Esta historia tiene una segunda parte, también preciosa, pero no se la voy a contar yo, se la va a contar una persona muy conocida de todos nosotros, que fue protagonista de esa segunda parte de la historia. Bien, pues aquí tienen ustedes al protagonista de nuestra historia, que no es otro que nuestro querido amigo don Manuel Carmona Mir, y además realizador y ejecutor de este vídeo. Por cierto, Manolo, ¿cómo es que tú acabaste siendo protagonista de esta historia también? Mira, esto es un milagro, o una serie de milagros, si existen los milagros, que dan lugar a esto. Porque cómo iba a imaginarme yo nunca que esto iba a pasarme. Proviene todo esto del año 75, en el que yo estaba en comandancia de ayudante de general segundo jefe, general Represa. A la Represa le llegó la edad de jubilación, como me ha llegado a mí, y nos llegará a todos, gracias a Dios. Y estando él en Madrid, pues tenía mucha amistad con una familia que es de Valladolid. Y un día recibe él una carta diciéndole que como él ha estado en Melilla y conoce esto de aquí, a ver si podrían ayudar a una señora amiga de ellos, que era la novia de su hijo, para que aquí en Melilla alguien la aconsejara, la llevara y la atendiese. Claro, general Represa le dijo, pues, nadie mejor que mi ayudante, que anda por allí, que conoce aquello, porque le gusta estas cosas, Me escribió una carta a general Represa diciéndome que en breves días llegará allí una señora acompañada de otra y de la hija de esta segunda, que quieren que las lleves por donde fuera el desastre de Anual, porque su novio, el teniente Antonio Medina Castro, murió allí y no sabe nada de dónde está enterrado, y esta señora ya es mayor y lo que quiere es ver el lugar donde murió su novio. De modo que recíbela, naturalmente que con mucho gusto, tal cosa. Planté un día en el aeropuerto, recibí a aquella señora, a la otra señora y a la chiquilla, y resulta que eran la novia del teniente la famosa Rosa Margarita Barcelona, del teniente Medina Castro, la hermana del teniente Medina Castro y una sobrina, que era la hija de esta señora, del teniente Medina Castro. Muy bien, la recibo, la llevo al hotel, descansan, y digo que a la mañana siguiente voy a por ellas. A la mañana siguiente me presento en el hotel, las recojo, desayunamos, y ya que estamos a punto de salir, vamos ya en el coche con la puerta cerrada, ya para salir, me dice, un momento, por favor, quisiera comprar unas flores. A mí aquello dijo, unas flores, en medio del campo. Pues bueno, unas flores, pues no faltaba más. Fuimos a comprar unas flores y trajo un ramo de rosas enorme, que ya lo verán ustedes, un fajo de rosas enorme. Y nos fuimos por allá. Lo primero que yo creí que lo que quería ver era la tumba de... No, la tumba no, el lugar donde había muerto su novio. La llevé a la posición A, que esa es muy conocida porque es la primera que se encuentra uno prácticamente al salir de Ventiella y formando con otra como un cerramiento de ese angosto desfiladero de Izuma. Cuando llegamos allí, miré para arriba y le dije, mira, ¿ves? Ahí arriba estaba la posición A. Es un monte que tiene narices a subirlo. Pues bueno, pues ya lo sabes. No, yo lo que quiero es subir y ver dónde estaba la posición, para saber dónde murió mi novio. Pero, por favor, señora, que esto es muy alto. No importa. Ya lo decía Medina en su carta, 150 metros de altura. Exactamente. Bueno, pues emprendemos la ascensión, pim, pam, para arriba. Esta señora cuando vino no era la Rosa Margarita de aquella época, era ya una señora de cerca de 80 y tantos años. Habían pasado ya un puñado de años, desde el año 21 hasta el 75. Sí, tenés una mujer de 77, 78 años. Más, yo creo que tenía más. Total, que empezamos a subir y llegamos ya al sitio donde se supone que estaba la batería, porque había todavía quedaban los restos de un parapeto, como si hubiera sido tal y cual. Los círculos donde se ponían las tiendas. Eso. Cuando llegó allí y vio aquello, pues se quedó, yo creí que como Santa Teresa o santa de estas que se quedan extasiadas, y el niño iba a salir volando, porque mira, se quedó así, mirando al cielo, con las palmas hacia el frente.
De pronto se arrodilla, besa la tierra, vuelve a besarla, coge el ramo de flores y empieza a colocar el ramo de flores previamente con piedras de las que había allí, hizo una cruz de piedra y ponía el ramo, lo quitaba, lo ponía, lo volvía a poner. Parecía que no encontraba cómodo. Exactamente, la pobre estaba nerviosa, claro. Pero de pronto se le acaban los nervios, empieza a besar la tierra y a buscar la mirada al cielo y decir, Señor, Dios mío, ya me puedes llevar de este mundo, ya he conseguido lo que siempre he deseado, ver dónde murió mi querido Antonio. Dios mío, ya me puedes llevar, llévame cuando quieras, ya estoy preparada, cuando quieras me llevas al cielo, cuando quieras yo quiero estar con Antonio. Imagínate cómo me quedé yo, cómo se quedó la hermana y cómo se quedó la chiquilla. Nos quedamos, impresionante. Bueno, estuvo lo menos un cuarto de hora, 20 minutos, rezando, besando la tierra, hasta que yo ya la toqué, dije, Rosa Margarita, vamos hacia abajo. Bueno, bajaba, volvía la cabeza, bajaba, hasta que llegamos otra vez a la carretera. Y bueno, pues ya lo has conseguido, vamos para Melilla. Dice, no. Yo quiero ahora que me enseñes dónde estaban esas posiciones de las que él me hablaba en sus cartas, del Millán, del Moravo, del Anual, y del Iben. Digo, pero es que eso se lleva mucho tiempo, eso no está aquí al lado, eso echamos 3 o 4 horas seguro. No me importa. Ella iba sobrecogida llena de coches, ¿no? Pues vamos, seguimos, y a medida que vamos pasando, pues mira, aquella, la posición del Moravo, ¿no ves? Porque tiene un Moravo ahí, tal. Esta es la posición de tal, esta es la después, esta es la tal. Total, que hasta Anual. Hasta que ya estés Anual. Cuando llegamos a Anual, pues como yo había estado antes allí y habíamos hablado con unos notables de allí que habían sido testigos de aquellos días, ya mayores, con barba, con esto, pues ya los había visto, los había conocido en otra anterior excursión, pues sabía que ese era el sitio donde el general se sentaba en una higuera que hay allí a tomar el té y que había una cueva donde me decían los notables de aquel lugar que en esa cueva el general se metía, seguramente de noche para dormir o para escribir o para relajarse, o lo que fuese, ¿no? Para estar más fresquito. Pues en cada sitio que yo le iba diciendo, ella iba colocando rosas y besando el suelo. Es un homenaje no solo a Antonio, sino a ella todos. Hizo un homenaje a todos los que cayeron de un sitio, de otro, porque esta señora era una profunda fe religiosa grandísima, además muy libre, no era de este, no, estos son malos, no. Para ella eso fue un desastre y ahí murieron unos por una causa, otros por otra, pero que lo importante era que estaba allí, en aquel sitio. Seguimos, claro, ya cuando llegamos a la Loma de Iguelibén, que aquello tiene para subir, pero dije, mira, Rosa Margarita, ahí arriba es temerario subir, porque yo he subido varias veces y se llega sin resuello. Y al fin y al cabo, lo único que hay que ver pues, es unos redondeles que aún persisten y que son de las tiendas que había aquí. Esta posición cayó en la carta, Antonio hace referencia a que truena el cañón y todo eso. Pues aquello otro que se ve allí al fondo, que ya se ve el mar, desde lo alto se ve el mar. Aquello que ves, el mar ese que ves allí, es la posición de Sididrís, que él te dice que desde Buimellán ve el mar, pues esa es la posición de Sididrís. Y en fin, le fui contando todas estas cosas. Pero bueno, pues vámonos, cogimos el caminito, llegar a Melilla. Pues cuando llegamos a Melilla, era ya por este tiempo, que a las 7 de la tarde ya no es de noche, pero ya no se ve. Y yo dije, pues la llevo al Panteón y si no, pues la enseño parcela que hay. Es que ella te dijo que quería también ver el sitio donde estaba enterrado. Claro, ahí yo estaba ya, digo, y ahora donde averiguo yo dónde está enterrado. Este buen hombre enterrado, ¿no? A la hora del cierre le pedí al conserje, muy amable, me dijo, sí, le doy a usted la llave si quiere vaya usted, pero vengan pronto porque es la hora de cerrar. Claro. Bueno, pues muy bien. Y bueno, por el camino yo pensando, digo, pues le digo que aquí... Si no lo encuentro, pues sí, en la fosa común. En esta fosa común, están los héroes de Montearri. Se recogieron todos los restos, pero claro, como según sabemos por la carta, sus restos fueron colocados en una caja y traídos a Melilla y recibidos con honores y todas estas cosas. Y dije, bueno, voy a abrir el Panteón y allí se lo enseño y si no se me viene nada a la cabeza, pues le enseño la tierra santa esa. Sí, el osario que hay allí. Abrimos el Panteón, que aquello es impresionante, ya es ahora, ya casi es de noche, mucho más. Que no hay luz, porque ahora tiene luz porque la han puesto para los actos que se deben ahí. El altar al fondo, la lápida esa en el suelo donde la historia. La poesía de Goy de Silva. Sí, la cruz de Montearri.
Y mira, abro la puerta, recorremos 6 o 7 pasos que hay hasta que ya se entra dentro, giro la cabeza y cuando fijo mi mirada, allí estaba la tumba de Antonio Medina Castro. La primera que vi, la única que vi. Mira, yo no me lo podía creer. Que es increíble, ¿eh? Entonces, yo, sin querer confirmarle que era la tumba, por si acaso yo me equivocaba, me fui acercando y la vi. La hacía que me estaba conociendo, Margarita. Ahí tienes la tumba de Antonio Medina Yo creo Castro. que fue un milagro. Dios premió la fe de aquella mujer y tu brazo fue... Ese te lo dio Dios. Exactamente, Te lo porque es dio que Dios. es inexplicable Sí, claro. que pueda ocurrir una cosa así. Que yo llegue allí, aquello a oscuras, mire y vea la lápida, que además, como ya es muy antigua, Sí, está borrosa. está borrosa y yo la encontré. Aquel número ya fue, Sí, aquello fue ya la apoteosis. mira, cuando vio la tumba, se puso de rodillas, casi besando el suelo, volviendo a decir, Dios mío, gracias por haberme concedido esto que tantos años llevo pidiéndote. Muchas gracias, Señor, llévame contigo, llévame con Antonio. Allí estuve un rato, yo no me atrevía ni a decirle nada, yo la voy a dejar que se explaye aquí, y luego ya, cuando llevaba un ratito ya así, dije, bueno, Rosa Margarita, que tenemos que irnos. Se volvió a poner de pie, besó la tumba, aunque no se llega, pero con la mano sí, la acarició, la besó, se acercó, lloró, volvió a decir, llévame conmigo, tal, y casi a empujoncillo la fui sacando. La saqué de allí, la llevé al hotel, y la mañana siguiente cogió su caminito y se volvió. Cuando llegó a Valladolid, la gente iba llena de satisfacción. Claro, claro. Entonces me escribió una carta, que la van a ver ustedes, dándome las gracias por lo que le había hecho, porque Antonio era un hombre que depositó todo su amor en ella. En fin, son unas cartas que ustedes ya han oído alguna de ellas, y esta pues se la pongo aquí para que lo vean. Y esta es, sencillamente, esta historia llena de sorpresas y que al final nos lleva a un final feliz. Y por cierto que a mí se me ha quedado grabada en la memoria una frase de esa carta que esta señora le mandó a don Manuel Carmona y a su esposa. Dice, yo, Rosa Margarita Barceló, os entrego mi más preciado tesoro. Estas cartas en las que Antonio volcó el torrente de su alma y su amor apasionado hacia mí. Bueno, yo creo que después de esta frase uno no le queda más remedio que secarse las lágrimas porque es una historia impresionante. Esto es cierto. Y además yo, ya para punto postillar, tenemos que decir que la historia de Rosa Margarita fue realmente trágica. Esta mujer, cuando se enteró que su Antonio había muerto, se le vino el mundo encima, pero es que en el año 37, en plena guerra civil, la revolución que hubo en España acabó con la fortuna de esta familia y tuvieron que emigrar. Ya han visto ustedes que ella tenía familia en Cuba, pues esa familia había establecido otra rama en Estados Unidos y ella llega en 1937 a Miami, en Estados Unidos, con una mano atrás y otra adelante. Y señores, aquí se produce otro milagro. Otro nuevo milagro. Y bueno, ¿y qué milagro es este? Es un nuevo milagro, porque tú acabas de decir que pasa el tiempo, viene la guerra civil, Exactamente, que arruinados se van a Estados arruinados, Unidos. tal, pues se van a Estados Unidos. Y cuando llegan a Estados Unidos, esta mujer llega allí, como se dice, con una mano atrás y otra adelante, arruinada por completo y enferma. Y se sienta en el quicio de una puerta, y ahí llorosa, y se le veía el aspecto que tenía, derrotada. Pasa en aquellos momentos por allí un chicano, saben ustedes que son cubanos, españoles, que hablan el castellano, tal, y le pregunta, ¿qué le pasa, señora? Y ella le cuenta que está enferma, que no tiene medios, que viene huyendo de España, y este hombre, como el buen samaritano, este fue un buen samaritano, la recoge, la lleva a su casa, la atiende, trae su médico de la Seguridad Social, la mira, le da su receta, la cuida, la viene a visitar con frecuencia y ella convive con esa familia. Y el milagro está ahora. El médico se enamora de Rosa Margarita Barceló. ¿Qué menos? No lo podía ni pensar ella, porque ella siempre, cuando el médico le dijo que si quería casarse, que él la quería, tal, ella le contestó diciendo, mire, desde que el año 21 que murió mi novio Antonio, jamás le he sido infiel, ni siquiera con el pensamiento. Yo se lo agradezco, pero yo no puedo casarme con usted porque yo no le quiero. Y él le insiste,
no importa que no me quieras, yo te quiero a ti y te trataré siempre bien. Y no me importa que tú, tu novio, que pienses en él. Algún día puede que, pues que cuando pase el tiempo me quieras, aunque no sea como yo te quiero, pero que me quieras. Total, que ese médico se ha convertido en un médico famoso y de dinero, están en Miami y se casan. Se casan y tienen hijos. Viven en una casa de Miami fenomenal, que me mandó ella a mí una fotografía y me invitó a ir a Miami, lo que pasa es que donde iba yo de mí, es una perra gorda, pero en fin, allí vivían muy bien. Pero no fue muy feliz, porque los hijos que tuvo con este señor no le salieron como ella deseaba. Ya he dicho antes que era una mujer de convicciones religiosas muy profundas, pues uno se le marchó, la otra se divorció, en fin, ella no fue feliz, pero siguió siendo feliz porque el marido murió, que esto no me acordaba de eso, lo he dicho, el marido murió y quedó sola. Y entonces ella volvió al recuerdo de su Antonio, que nunca había dejado, volvió a recordar a su Antonio y le vinieron las ganas de venir a Melilla a visitar su tumba, que era lo que más ansiaba y lo que siempre, siempre había deseado. De forma que, señores, si esta historia de amor no les ha conmovido, por lo menos que les haya entretenido. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, pienso que ustedes se preguntarán, ¿y qué es de Rosa Margarita? Pues todos los indicios nos dicen que ya ha fallecido. Y por una cosa muy sencilla, porque... A ver, cuéntanos, ¿por qué? Pues sí, yo seguí manteniendo correspondencia con ella y todos los años, y la primera vez que ella me escribió ya de vuelta de Miami, pues me dijo que me enviaría todos los años un cheque de $10 para que con ese cheque yo lo convirtiera en pesetas y le comprase flores a su Antonio y que no le faltasen en la tumba. Yo, cumplimentando lo que ella me dijo, todos los años, cuando había ese acto militar que se hace en el cementerio de honor a los caídos, compraba mi ramito, lo llevaba y se lo ponía. Hasta que, así 1 año, 2 años, 3, 4 años, hasta que de pronto dejé de recibir las cartas y el dinero y entonces dije, bueno, es que estará enferma. Ya últimamente ella me iba diciendo que se encontraba mal, que estaba enferma, se notaba además en la escritura, que la escritura firme que tenía ella ya era temblona y supuse que había muerto. Nada más. Aquí terminó la historia de Antonio Medina Castro. Ya sospecho que Dios le habrá dado esa bendición eterna y que ambos estarán juntos en el cielo. Tardaron pues casi 70 años en encontrarse, pero creo que la historia la ha merecido y la fe de esta mujer fue premiada por Dios de esta forma tan maravillosa que nos ha relatado don Manuel Carmona. Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestra historia, con nuestro surco y con el paso de nuestros siglos y vamos a seguirle contando más cosas de Melilla. Hemos llegado al año 1927. Se han terminado las campañas de África, pero la historia continúa produciendo sus surcos, continúa produciendo sus problemas en la ciudad de Melilla. La ciudad en sí ya está extendida hasta una situación como la que conocemos hoy día. Lo único que se ha hecho en estos años, desde 1927 hasta la actualidad, ha sido rellenar los espacios que había entre los barrios y es donde han surgido los nuevos barrios, las nuevas barriadas, las nuevas urbanizaciones. Pero en el aspecto de la historia en sí de Melilla, de los sufrimientos, que es lo que va haciendo ese surco, tenemos que relatar pues un accidente de aviación muy grave que ocurrió sobre la propia Melilla. Con motivo de la visita del alto comisario, pues 2 aparatos de los que habían venido a darle escolta,
chocaron sobre el puerto y cayeron sobre las casas del barrio del Mantelete. Ustedes pueden ver las fotos en las que se ve esta catástrofe que, bueno, por desgracia han ocurrido algunas en nuestra ciudad, pero que quizás esta es la más antigua y de la primera que se tiene constancia. Luego el año de 1927 también fue un año trágico porque en abril de ese mismo año hubo un terrible temporal de levante que destrozó por completo el puerto. Pueden ustedes ver la enorme brecha que la fuerza del mar hizo en las murallas del puerto y que, bueno, hundió el hermoso barco hospital Castilla, un buque hospital que había estado dando apoyo a los militares, a las operaciones militares del desembarco a Alhucemas y del norte de África, y que quedó totalmente destrozado contra la escollera del Club Marítimo. También en aquel temporal se hundió el mítico Collindale, un buque mercante británico que estaba anclado estaba amarrado al cargadero del Mineral, y la fuerza del mar le hizo romper las amarras y lo llevó arrastrando hacia cerca de la playa de la Hípica, donde se partió en dos y allí se hundió. Gracias a la abnegada actuación del práctico del puerto, señor Orell, pues se pudo rescatar la tripulación, que no sufrió ningún daño. Y por esto aquellos hombres de mar, aquellos fueron condecorados por el gobierno inglés. También se embarrancó en donde está la playa de los Cárabos, el famoso otro buque mercante noruego que se llamaba Balto. También otro buque griego embarrancó en la playa de la Hípica y luego resultaron averiadas y hundidas muchas embarcaciones, especialmente muchos pesqueros. Las víctimas de este tremendo temporal pues fueron recogidas, los cadáveres que aparecieron por la no menos abnegada Compañía de Mar de Melilla, y sus víctimas fueron enterradas en el cementerio municipal, donde están ustedes viendo pues las autoridades en el momento en que se dirigen a esos actos. Mientras las autoridades se esfuerzan en reconstruir el puerto tan vital para Melilla y que había quedado prácticamente destrozado tras este temporal, no creen ustedes que las desgracias no se siguen cebando con nuestra ciudad. En septiembre de 1928, justamente pocos meses después de que Melilla por fin hubiese dejado de ser una junta de arbitrios, es decir, un organismo que dependía del Ministerio de la Guerra, aunque en sus gobernantes o sus componentes fuesen un 50% militares y otro 50% civiles, por fin el rey Alfonso XIII concede a Melilla el nombramiento de una junta municipal y la encabeza don Cándido Lovera, aquel oficial de artillería que vino a Melilla a principios de siglo y que fundó el conocido periódico El Telegrama del Rif. En 1928, cuando Melilla acaba de estrenar ya por fin su organismo civil, similar al de un ayuntamiento, esa junta municipal que tanto anhelaban, se produce otra catástrofe de consecuencias enormes, y es la explosión del polvorín de Cabralizas. Un polvorín que estaba situado en el antiguo fuerte de Batería J, o fuerte de Cabralizas Bajas, y que sin que se sepa por qué se produce la deflagración de la pólvora, y bueno, la pequeña guarnición de Belliz desaparece y el barrio entero desaparece. Hay 46 muertos y 505 heridos. La explosión es de tal magnitud que desaparece por completo ese barrio, y entonces Melilla entera se vuelca con las víctimas. Esto hace que Su Majestad el Rey Alfonso XIII le conceda a la ciudad el título de humanitaria. Ya tenía el de valerosa y muy caritativa, le concede el de humanitaria por esta solidaridad de los melillenses hacia sus vecinos desgraciados. El general Primo Rivera, que a la sazón es presidente del gobierno, organiza rápidamente la construcción de un barrio que se construye en 55 días, es el conocido barrio Primo de Rivera, o barrio de los Conguitos, y que, bueno, da albergue a la mayor parte de las personas que han perdido sus viviendas en esta catástrofe. Y como dato curioso hay que decir que jamás ni un solo melillense osó poner una denuncia ni reclamar nada al Ministerio de la Guerra, porque se entendía que aquello había sido una casualidad, una tragedia, una cosa propia del destino, por lo que se demuestra esa unión que siempre ha habido aquí entre pueblo y ejército-pueblo. Cuando la gente de protestar, lo que se dedicó es a restañar las heridas y ayudar a sus conciudadanos que tanto lo merecían. Y es precisamente también en esta fecha de 1928, cuando a iniciativa del primer presidente de la Junta Municipal, don Cándido Lovera, que se inicia la construcción del obelisco o monumento a los héroes de las campañas de África, que como ustedes saben se levanta en el centro geográfico de la Plaza de España, aunque estas obras no pudieron ser terminadas hasta 1931, fecha en que ya existía en España la República, y por eso en ese monumento consta el escudo republicano.
Esta Plaza de España, que es el centro neurálgico de la ciudad y el sitio más hermoso de la misma, es curioso porque era un proyecto que ya existía del año 1910 o 1911, que la hizo el famoso capitán La Gándara. Sin embargo, hasta 1914 no empieza a materializarse y no se acaba, hasta hace muy poco tiempo no se ha terminado de cerrar la Plaza de España, porque cronológicamente tenemos que se construye en el edificio de la actual Cafetería Metropol, Banco Central, y luego, poquito después, se construye el edificio de enfrente, donde está la conocida óptica Roca, y luego se construye el casino militar, que lo construye el general, empiezan las obras bajo el mandato del general Fernández Silvestre. Después de la Guerra Civil se construye el edificio del Banco de España. Después, en el año 49, se termina el edificio del Palacio Municipal, obra del arquitecto Nieto, y cuyo alcalde en aquellos tiempos en Melilla era don Rafael Álvarez Claro. Después se construye la delegación del gobierno, allá por los años 70, y por fin, hace muy poco tiempo, que se ha terminado la plaza con la construcción de la biblioteca pública. Es decir, que ha sido una obra muy bien diseñada, pero que ha tardado, pues, lo menos 70 o 75 años en terminarse. Teníamos la tentación de haber continuado esta historia hasta nuestros días, pero la verdad es que va a ser demasiado larga, demasiado extensa, y luego los acontecimientos que ocurren en esta ciudad a partir de esa fecha emblemática de 1928 son tan recientes que, bueno, creo que están en la memoria de todos, y eso sería objeto de un tratamiento posterior en otro vídeo. Pero en fin, yo voy a tratar de relatarle muy sucintamente lo que ocurre. En 1931 se proclama la Segunda República, y esa Segunda República convierte por fin a Melilla en ayuntamiento, al igual que el resto de las ciudades de nuestra patria. La República acaba mal y acaba en el movimiento nacional, que estalla en Melilla precisamente el día 17 de julio de 1936, 24 horas que antes de la península. La guerra civil, que dura 3 años, después viene un periodo de paz. En ese periodo hay que señalar en nuestra ciudad el mandato de don Rafael Álvarez Claro y Puertas, un magnífico alcalde que gobernó la ciudad desde 1940 hasta 1950. Posteriormente, en 1956, se produce la independencia de Marruecos, se produce la retirada de nuestra administración, tanto civil como militar, del antiguo protectorado. Las minas del Rif son nacionalizadas y Melilla pierde su influencia y su hinterland, con lo cual aquella población que en los años 40 había llegado a los 98.000 habitantes se ve reducida a poco más de 52.000. Esta situación dura hasta el año 75, en que, bueno, también sufrimos aquí los avatares de proceso de descolonización del Sáhara, con una serie de atentados que todos ustedes recordarán, la famosa bomba del Metropol, o aquella que iban a colocar en los depósitos de carburante de la Shell, que movilizaron a la ciudad. Y bueno, luego hay una etapa intermedia que yo diría que es muy interesante, y es la etapa de don Francisco Mir Berlanga como alcalde, que dura desde 1964 hasta 1971. El señor Mir, autor del paseo marítimo que lleva su nombre y que, bueno, se ha convertido en el eje residencial de la ciudad de Melilla, el constructor del aeropuerto, gracias al cual Melilla se liberó de la dependencia que tenía de Marruecos para viajar por avión a la península, constructor de la estación marítima, del Palacio de Justicia, de la carretera de Aguadú, de una red de saneamiento y abastecimiento de agua potable con sus depósitos subterráneos, en fin, de una estación de bombeo para las aguas residuales, que con un emisario submarino que las tira al mar depurada, en fin, una serie de obras de infraestructura que han permitido a posteriores gobiernos municipales encontrársela hecha y de esta forma engrandecer la ciudad. A partir de 1975, con la muerte del anterior jefe del Estado y la reinstauración de la monarquía, Melilla pues se incorpora, como toda la ciudad de España, a la democracia, y bueno, son los ciudadanos los que con su voto deciden el signo del partido político que ha de gobernar el ayuntamiento, y estos ayuntamientos pues se han ido preocupando de ir mejorando la ciudad, de ir construyendo hasta tal punto de que aquellas zonas que hace poco tiempo eran campo, eran huertas, hoy ya son hermosas urbanizaciones, y bueno, ya creo que va faltando terreno para seguir urbanizando, pero eso es bueno porque demuestra dos cosas: que la gente tiene confianza en el futuro de su ciudad y que invierte aquí su dinero. Bien, creo que ya hemos abusado bastante de su paciencia y lo que queremos es agradecerles a ustedes la adquisición de este vídeo. Esperemos que les haya gustado, que hayan ustedes aprendido un poquito de la historia de nuestra ciudad,
Y nosotros prometemos que vamos a continuar en la brecha, que vamos a hacer una segunda parte cuando nos repongamos, porque esto ha durado bastante tiempo, ha sido una labor muy ardua de investigación y de rodar y de repetir y de hacer muchas cosas, y que bueno, que esperemos que esta ciudad que hace tan poco ha cumplido su medio milenio de españolidad, pues que nosotros seamos capaces de ofrecerles el segundo medio milenio, es decir, los 1000 años completos de la españolidad de Melilla. Y por supuesto, que ustedes estén ahí para verlo y que nosotros estemos aquí para contárselo. Muchas gracias.